Bien, buenas tardes y bienvenidos todos a la conferencia, la primera conferencia de este Colegio Mayor, Pío XII. Tenemos el honor de tener aquí entre nosotros a don Fernando García de Cortázar. Y sin más, vamos a presentarle y vamos a darle la palabra al reverendo don Agustín del Agua, que nos hará la presentación formal. Vale, eso de reverendo me llega al alma. Lo digo porque hace mucho tiempo que no me lo decía nadie. Bueno, el doctor Fernando García de Cortázar nace en Bilbao, es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Deusto, director de la Fundación Vocento hasta antes de ayer. No, sigo siendo. Sigue siendo. No, soy entonces... de la 2 de mayo, que Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid, la ha disuelto. O sea, su sentimiento español llega tanto que ha disuelto una fundación que se llama 2 de mayo Nación y Libertad. En distintas universidades españolas y extranjeras, condecorado con la Orden del Mérito Constitucional de España, la del 2 de mayo y la de las Palmas Académicas de Francia. Su formación humanística y su sensibilidad literaria le han ayudado a acercar de forma atractiva la historia al gran público, de tal manera que muchos de sus libros se han convertido en grandes éxitos editoriales. Ha escrito más de, como dije antes, 60 libros, algunos traducidos a otros idiomas y muchos de ellos repetidamente editados, consiguiendo también popularizar la historia de España, mediante la prensa, el cómic y las series de televisión por él dirigidas, como la exitosa Memoria de España, el programa cultural de mayor audiencia de toda la historia de la televisión española. En la obra Tu rostro con la marea, su primera obra de ficción, galardonada con el premio de novela histórica Alfonso X, puede finalmente llevar a la literatura todo el repertorio de recursos expresivos a los que nos tenía acostumbrados en su trabajo como historiador. Si de su breve historia de España se ha dicho que es el bestseller más importante de la historiografía española de los últimos años, de toda su extensa obra se ha escrito que conjuga con maestría el profundo conocimiento del pasado y el admirable dominio del arte de la síntesis. Algunas de sus obras: Historia del mundo actual, Los pliegues de la tiara, La Iglesia y los papas del siglo XX, Diccionario de Historia del País Vasco, Álbum de la Historia de España, España 1900, Biografía de España, Breve Historia del siglo XX, Fotobiografía de Franco, Historia de España, De Atapuerca al Estatut, Los mitos de la historia de España, etc. Los perdedores de la historia de España, Pequeña historia del mundo, Pequeña historia de los exploradores. Son títulos exitosos del historiador bilbaíno que revelan su madera de escritor y su olfato de periodista. Ha dirigido la monumental obra Historia en su lugar en 10 volúmenes, en la que han colaborado 200 historiadores españoles y extranjeros y en la que se enlaza la historia local con la historia nacional. Tiene también una historia de España para el segundo bachiller de enorme éxito y un atlas de historia de España. Su obra Historia de España desde el arte, premiada con el Premio Nacional de Historia 2008, permite asomarse al pasado a través de la multitud de preguntas y respuestas que sugiere el tesoro artístico español. Y para abreviar, porque yo creo que es mejor que le escuchemos a él, desde hace más de una década, Fernando García de Cortázar, Ruy de Aguirre, viene representando la deseable modernización de la historia y su recepción por un público amplio. La literatura y el arte le han ayudado a interrogar al pasado y tocarlo en las piedras, los lienzos y los poemas, haciendo cómplices a los españoles de una historia que no por plural tiene que dejar de ser común.
es sin duda el historiador que mejor y con mayor originalidad ha transmitido la historia de España en su conjunto y quien ha alcanzado niveles de difusión nunca conocidos. Bueno, simplemente termino diciendo que precisamente uno de los deseos que nosotros hemos querido plasmar ya, veníamos dándolo vueltas, y este año es que precisamente entendemos que nuestra presencia en la universidad, y sobre todo si quiere ser presencia cristiana, debe ser presencia cultural. Es decir, lo cristiano tiene que ver en este momento, y ciertamente yo que llevo en la pastoral de la conferencia durante 20 años y en el Consejo de Conferencias Episcopales de Europa, donde he estado también mis años, estoy convencido, la pastoral universitaria es pastoral de la cultura. Es decir, la presencia cristiana en la universidad es pastoral de la cultura. Por lo tanto, hay que dialogar con la cultura, entrar con ella, y ahí, naturalmente, nosotros te hemos pedido, Fernando, perdona que te trate de tú, bueno, pues te hemos pedido que nos digas un poco de esa conciencia, de este lado de la conciencia, como tú titulabas, una colaboración preciosa de finales del mes de enero, desde este lado de la conciencia, o así lo titulabas. Así que tienes la palabra. Bien, muchísimas gracias a los organizadores de este acto, Fundación Pablo VI, Colegio Mayor Pío XII, y a esta institución que hoy nos acoge, y a la persona de don Agustín del Agua, capellán del Colegio Mayor, ¿no? Y que además me ha hecho esa presentación tan generosa. Decía un escritor del siglo XVIII que la memoria es el agradecimiento del corazón. Yo, bajo ese punto de vista, tengo que decir que mi corazón tiene muchos Ks de memoria, por supuesto, lo suficientes para agradecer a estas personas que hoy me acompañan el que pueda encontrarme con vosotros en esta conferencia. Yo que he sido también colegial, director de un colegio mayor durante muchos años, el Colegio Mayor de Deusto en Bilbao, siempre me ha gustado mucho este trabajo, y agradezco obviamente que Agustín del Agua haya hecho esa reflexión, porque además, aunque sea casi como homenaje a él, les puedo decir que la próxima tercera del ABC estoy insistiendo en eso. Es decir, en un momento en que el laicismo se confunde con el anticlericalismo y se confunde con el negar las raíces cristianas de nuestra cultura y de Europa, hay que insistir en el que más allá de lo que podamos pensar los creyentes, incluso los no creyentes, eso es una realidad tangible. Yo suelo decir que la ilustración, no hay una ilustración en el Tíbet, por ejemplo, hay una ilustración en Europa porque antes se predicó la igualdad y la dignidad de las personas 18 siglos antes de la Ilustración. Y esto, quieranlo o no lo quieran los anticlericales, esto es una realidad. El problema es que yo creo que muchas veces hemos sido los católicos los que nos hemos retirado de esta defensa. Yo creo que no hemos tenido valor ni originalidad suficiente para defender la originalidad del mensaje cristiano. Y sí, el comunista tan de moda en mi época de estudiante, Gramsci, del cual hay que aprender muchas lecciones, decía que donde se juega la batalla es en el terreno de la cultura muchas veces. Yo creo que nosotros también, como católicos y como cristianos, tenemos que efectivamente mostrar la originalidad de un mensaje revolucionario que desde hace 20 siglos predicó que éramos iguales en una sociedad profundamente desigual, profundamente antiigualitaria. Por eso creo que nosotros y una institución como la que me acoge hoy a mí aquí, tan respetable y tan admirable para mí, pues yo creo que efectivamente el mensaje es ese, el mensaje. Es decir, la verdad os hará libres, como dice Juan, pero si efectivamente nuestra verdad tiene un compromiso social, si nuestra verdad nos lleva a actuar en el mundo y no a retirarnos de él. Y con esta perspectiva que Agustín del Agua me ha invitado, yo voy a hacer también una reflexión sobre la política en este momento en España. Es decir, yo voy a hacer una reflexión de cómo veo la situación del 2015, puesto que también se me pidió que hiciera eso. Lo que sí quiero saber, señor director, es del tiempo que tengo. Una hora, hay coloquio, los alumnos... Sí, o sea, yo tengo para
tanto, me aguantáis una hora, y yo en cuanto vea a alguien bostezando, entonces me levantaré, ¿no? Yo me acuerdo, en eso, la universidad en ese sentido yo pienso que ha hecho dejación incluso de su capacidad de formar en ese terreno. Yo que tuve la suerte de ser alumno de gente verdaderamente notable en Salamanca, en la época que había comunes de filosofía y letras, yo fui alumno de Fernando Lázaro Carreter, por supuesto de Miguel Artola, que ha sido mi maestro durante todo este tiempo y al cual debo buena parte de lo que yo he podido ser. Yo me acuerdo de que Lázaro Carreter era el autor, como saben ustedes, del dardo de la palabra, y su palabra tenía muchísimo dardo, porque en cuanto veía a alguien que hacía así, decía, ¿pero qué pasa? ¿Le estoy aburriendo? O que alguien hacía así tímidamente mirando el reloj, era de una agresividad original, pero agresivo. Bueno, entonces yo espero que sus cabezas no caigan, diríamos, sobre el peso de la mesa, y que efectivamente, si ustedes están llenos de tedio por mis palabras, pues lo disimulen. O no lo disimulen, porque yo entonces subiría el tono de mi conferencia. Pero ciertamente yo he aprendido, y así me lo ha presentado mi moderador y mi invitador, es que yo he tratado de llegar a un público muy grande. Mi breve historia de España en estos momentos estará tocando ya no sé cuántas cientos de ediciones y de traducciones a no sé cuántos idiomas, y probablemente pues haya sido leída por supuesto por más de 1 millón de personas. Yo todos los años la actualizo, ¿no? La actualizo porque pienso yo que efectivamente el historiador tiene que tocar siempre el presente, tiene que chapotear también el presente. Y yo creo que el compromiso nuestro es llamar a las cosas por su nombre, pero también en el presente. Es muy fácil alancear moros muertos o, diríamos, sacar de su panteón a francos muertos. Lo difícil era en ese momento decir esto. Bien, entonces, hay una definición de Walter Benjamin, que es, como saben ustedes, un teórico de la cultura, que prácticamente poco antes de morir, perseguido por los nazis, había escrito una serie de reflexiones sobre la historia. Y entonces Walter Benjamin, que él se suicidó, decía que la historia no es el mero recuento del pasado, o sea, no es el pormenor en contar lo que ocurrió a uno y a otro, sino que es lo que brilla en un tiempo de peligro. Eso decía Walter Benjamin. Entonces, bajo ese punto de vista, yo creo que nosotros estamos en un tiempo de peligro, como lo voy yo a describir en esta, sin mirada catastrofista, por supuesto, pero sí con mirada realista y con mirada inquisidora y definidora, ¿no? Vivimos en un momento de peligro. ¿Y qué es lo que en este momento de peligro nosotros vemos de lo que ha ocurrido durante estos años? ¿Cómo ha sido nuestro pasado que ahora vivimos y sentimos en un momento de peligro? Pues yo creo que ante nuestros ojos pues brillan los territorios farsantes, las actitudes irresponsables, la injuria a los derechos de la ciudadanía. Probablemente durante estos años hemos sido frívolos. Vemos esa burlesca frivolidad con la que se ha manejado una preciosa herencia en el terreno nacional, problemas independentistas en Cataluña, en el País Vasco, la herencia que hemos recibido de una cultura que muchas veces no ha aparecido como cristiana, pero sí de raíz de cristiana, y que teníamos obligación no solo de mantenerla, sino también de difundirla y divulgarla entre todos. Albert Camus, que era un hombre muy de moda en nuestra época, ¿verdad, Agustín? Esto yo creo que de moda siempre, fue, como saben ustedes, premio Nobel francés, autor de una novela que en nuestra época la leíamos todos, que se llamaba La peste. Entonces decía que la tiranía no es un mérito de los dictadores, sino, decía Camus, que era un error de los liberales. Y yo creo que a lo largo de estos años hemos padecido una equivocación que no hemos dejado de padecer y que ahora la vemos clarísimamente. En el terreno que yo he dicho antes de lo nacional,
durante estos años a España la hemos dejado reducida a una definición jurídica y hemos despojado la palabra España, que a veces se le ha negado incluso el nombre, sustituido por esa vejación de Estado español, la hemos dejado privada de las emociones, de los sentimientos que fundamentan un racional patriotismo. Queriendo combatir con el patrioterismo quizá del régimen anterior, hemos olvidado que hay que mantener las emociones que nos constituyen como nación y nos constituyen como patria. Un teórico de los nacionalismos solía decir: haced vosotros las leyes, dejadme a mí cantar las baladas de la nación. El problema es que probablemente durante estos años nadie ha cantado las baladas de la nación española y por eso nos encontramos con esta situación en la que han crecido los independentismos y enfrente de ellos nosotros no hemos sacado nuestra bandera, no hemos sacado una España a la cual no solo hay que razonar, pero sino que hay que sentir. Yo pienso que sentimiento y razón de España deben ir juntos y no, efectivamente, solo justificar desde el punto de vista histórico o de las instituciones jurídicas la realidad de España, pero sino también el sentimiento de una España que hace que muchos de nosotros nos sentamos en nuestra tierra, lo mismo en Coruña que en Sevilla, que en Barcelona, que en Huelva. Yo cuando voy a Santiago y me dicen, ¿qué te parece nuestra tierra? Yo digo, pues esta es mi tierra también. No os doy más propiedad sobre ella que yo, que soy bilbaíno. Es decir, yo también me siento propietario de esta Plaza de la Quintana o Plaza del Obradoiro. Efectivamente, razón y sentimiento de España. Por otro lado, si hoy sufrimos la más grave impugnación que ha soportado España, nunca en la historia de España ha habido esta impugnación de su realidad y de su pasado como la que ahora estamos sufriendo. Podemos pensar y nos podemos incluso avergonzar de nuestra historia en la que nos hemos peleado en cruentas guerras civiles, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX, pero en ninguna de ellas, ninguno de los contendientes decía que España no existía. Peleaban por una u otra idea de España, peleaban por una u otra forma de gobierno, forma de Estado, pero ninguno de los contendientes decía, no, España no existe. En cambio, ahora se da esa impugnación, como digo, que nunca se ha dado en la historia de España. Pero el problema es que, incluso tengo que abordarlo desde el comienzo, es que yo creo que en este momento el independentismo es el mayor peligro para la cultura democrática española, desde que conseguimos convertirla en sustancia de nuestra convivencia, es decir, a raíz de la muerte de Franco. Cuando algunos llamaron lucha armada al terrorismo, pues supimos poner las cosas en su sitio. Y algunos, pues teniendo que ceder nuestras libertades. Yo durante 12 años he estado escoltado por lo que he escrito, y además porque vivo en Bilbao, entre Bilbao y Madrid, y entonces he llevado 12 años escolta policial, y precisamente por defender las ideas que hoy voy a compartir con ustedes. Entonces, como digo, pero muchas veces el problema es que las palabras nos las han ensuciado, nos las han manipulado, y las palabras no quieren decir lo que en buena medida deben decir. Y ya saben ustedes esa lección que se da en Alicia, el País de las Maravillas, etc., cuando se preguntan ¿qué es lo que significa el lenguaje? El lenguaje significa lo que quiere el poder. El problema es eso, que el poder efectivamente muchas veces ha manipulado el lenguaje y ha conseguido, con ese triunfo sobre el lenguaje, ha conseguido que muchos se sientan, diríamos, atraídos por su propuesta. Creo que es claro lo que estoy diciendo. Cuando el lenguaje, por ejemplo, está empujando y vinculando determinadas opciones políticas o antipolíticas, no sé cómo llamarla, cuando un movimiento se llama Podemos, está ya, diríamos, acudiendo a una definición casi visceral y casi emocional de conseguir una meta.
sería absurdo que alguien se llamara como grupo No Podemos, o en vez de decir ganemos, perdamos, ¿no? Todos estos movimientos que han salido sería pues incluso trágico para ellos. No, es que pertenecemos a un movimiento que se llama Vamos a Perder, ¿no? Bueno, pues entonces, efectivamente, las palabras tienen esa fuerza y muchas veces han sido empleadas de una forma torticera, de una forma engañosa. Por otro lado, yo enseguida tengo que decir, y recuerden ustedes la frase de Camus, yo tengo que decir enseguida que no sé si lo que me provoca más estupor es la impunidad con la que se mueven los nacionalistas, los independentistas, en esa constante impugnación y negación del derecho a la existencia de España, o quizá la complejada sumisión y cabizbaja conciencia de inferioridad moral con la que tantos presuntos dirigentes de esta nación se han comportado. Cuando los españoles afrontamos un momento en el que puede decidirse nuestra viabilidad como nación, necesitamos, yo creo, una tranquila pasión nacional. Necesitamos esa posición inicial que nuestros intelectuales asumieron en otras épocas, cuando ante los españoles se izaron los sentimientos de hastío, de desorden, de derrota, de desconfianza hacia sus gobernantes y de recelo ante sus compatriotas. Me estoy refiriendo a generaciones que ustedes han visto a través de sus conocimientos, como la generación del 98, la generación del 14, etcétera, que se plantearon la idea de España a veces muy lacrimógenamente, pero siempre tratando de dar respuestas. Y la conclusión de todas ellas es que de la situación de crisis no se podía salir si no se actuaba conjuntamente. El problema es que en España, en este momento, probablemente ni actuamos conjuntamente y los intelectuales están muy adormecidos. Los intelectuales muchas veces se reducen a los intelectuales del canapé o muchas veces han sido sustituidos por esos, yo diría, intelectuales orgánicos de la frivolidad y de la trivialidad que son los tertulianos, ¿no? Yo creo que, espero que ninguno de ustedes sea, ni los que están en la mesa, sean tertulianos de oficio, pero yo creo que realmente es un grupo responsable de bastantes males de los que nos acogen, puesto que además, como hablan de todo, pontifican de todo, realmente yo creo que asuntos verdaderamente graves, o algunos sentimos como graves, yo una vez, por mi cargo de director de la Fundación de Mayo, tuve que ir a una tertulia respecto de la nación, de la guerra de la independencia, de Francia y España, etcétera, y yo, pues ciertamente, a una tertuliana, no es un problema de feminismo o machismo, podía ser un tertuliano, le dije, pero es que usted no sabe nada, déjeme hablar, porque si yo fuera médico, estoy seguro que usted no me discutiría sobre la diabetes diciendo que la diabetes se cura pasando la piedra pobre sobre la mano, ¿no? Y usted, porque el médico le diría, no diga usted barbaridades. Pues yo también tengo que decirle las mismas barbaridades, porque si usted me dice de una constitución en el siglo XII, en el siglo XIII en Cataluña, eso es una auténtica barbaridad que cualquier profesor de Derecho Político le diría, bueno, venga usted dentro de 2 o 3 años, porque eso es muy grave lo que acaba de decir usted. Bueno, pues efectivamente, yo creo que durante estos años hemos, ante el silencio de los intelectuales, probablemente los tertulianos han ocupado ese terreno, e incluso, yo diríamos, aunque hay representantes aquí importantísimos del episcopado, yo diría que también la Iglesia debe andar con cuidado, ya que tiene un canal, debe andar con cuidado a quienes invita. Yo me acuerdo muy bien, no siendo, como es claro, por mi condición de jesuita, que no soy miembro del Opus Dei, mi respeto hacia el Opus Dei, pero yo me llegué a ofrecer a lo que sería el ministro de propaganda del Opus Dei a ir a algunos debates de televisión para defender al Opus Dei, porque está en manos de 2 señoras respetables para mí, pero no me parece que sean ni de Libac ni Ranner, los grandes teólogos, que era la señora Pitita Ridruejo, admirable mujer, que se le aparece la Virgen muy a menudo, y me parece estupendo, que tiene una gracia esa, estupendo, y la otra se llama Cuca García Vinuesa, que tampoco me parece que era una persona conocida ni en la Universidad Gregoriana de Roma, ni en la Universidad Pontificia, la Universidad Pontificia de Salamanca,
blanca, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que esto es muy serio y efectivamente temas como estos no pueden estar en manos es que crean opinión pública. Pensemos el tema catalán, en el que todo el mundo se atreve a hablar. Entonces, como esto, yo creo que decir, hay que acabar con esa trivialidad, hay que acabar con esa frivolidad. Y yo creo que la Iglesia, que tiene un canal, debía llamar siempre, bueno, primero a personas más o menos de su cuerda, que yo, ese sentido de la, bueno, no, que tengan, no, mire, no todas las opiniones son respetables. O sea, no se merece oír todas las opiniones, es decir, por eso existe un código de derecho penal que castiga determinadas opiniones. Yo no puedo decir que la mujer está por debajo del hombre, ni que el negro es superior o inferior al blanco. Es decir, eso está penado por el derecho penal. Es decir, hay opiniones, mientras... No, ha cundido por ahí esa idea que mientras se discutan sin violencia, pero es que ya es violencia decir eso. Bien, entonces yo no creo en eso. Hay opiniones que no son nada respetables. Será respetable el señor que la tenga, pero inmediatamente habría que decirle que vaya usted a un centro de reeducación para que su opinión cambie y sea efectivamente una opinión respetable. Entonces efectivamente, hablando de lo que estábamos diciendo, el problema muchas veces es que no ha habido intelectuales que digan continuamente lo que está ocurriendo en España y que a veces esa frivolidad y esa trivialidad la hemos tenido por los medios de comunicación. Me encanta hablar en una institución como esta, en la que realmente se puso muchísimo interés en eso, es decir, conozco bien la obra del cardenal Herrera Oria, etcétera, y entonces me parece que tuvo esa visión de lo importante que era una buena escuela de periodismo, de formar buenos periodistas, porque en definitiva, en una época nosotros le llamamos el cuarto poder, pero probablemente en esta época no es el cuarto, sino probablemente es el primer poder. Y yo creo que además, en este contexto que describimos de la mano de Walter Benjamin, qué es lo que brilla en un momento de peligro, y lo hemos dicho, la trivialidad, la frivolidad, etc., en ese caldo de cultivo han podido salir opciones como las que estamos viendo continuamente, además en televisión, no sé por qué, que probablemente no dejan de dar una imagen tremenda de España. Si es verdad, y las encuestas del CIS, los sondeos del CIS nos lo afirman, la tendencia de voto de esos movimientos demagógicos y populistas que nos han crecido como riadas, lo que dicen muy mal es de una España que efectivamente no tiene la sustancia ni la conciencia intelectual para separar el trigo de la cizaña, para separar el rechazo a una política de corrupción y ponerse inmersos en una política que es la pura antipolítica, porque es claro que estos movimientos no tratan de corregir el sistema y de mejorarlo, sino de acabar con él. Por otro lado, creo, hablando de lo que decía, que se necesita una pasión nacional, racional, ¿no? Racional, etc. Yo creo que esta construcción de una nueva conciencia nacional debe aprender de una trayectoria política, cultural e institucional que nos ha llevado a este estado de indefensión en que una nación ni siquiera considera que lo sea. En el extranjero no acaban de entender, países como Inglaterra, como Francia, como Alemania, etc., no acaban de entender esta continua puesta en discusión o en debate la idea de nación. En el caso en España, porque como saben ustedes, España tiene un árbol genealógico tan profundo, tan largo, tan importante, es una de las primeras grandes naciones modernas, y que nosotros seamos los primeros que discutamos de ella no deja de ser, diríamos, por otro lado, pues muy triste. Es decir, porque durante estos años hemos dado pábulo a los nacionalismos que tienen como objeto precisamente acabar con la idea de España. Por las aritméticas electorales o por lo que fuera, han tenido una función y han tenido un poder mucho más allá de lo que les dan sus votos y lo que dan las personas, sus militantes, ¿no?
Por eso digo, en este momento yo creo que lo que debemos reivindicar y pedir desde el punto de vista de este análisis es un patriotismo que debe basarse en un pasado común, como lo saben todos los planes de estudio que han construido sus naciones con el aprendizaje de la historia, probablemente menos en España, donde además los fraccionamientos impuestos por el Estado de las autonomías han supuesto también muchas veces esa agresión a la historia, una historia concebida como todo, una historia integral, y realmente muchas veces estas autonomías han estado funcionando como funcionan los partidos nacionalistas. Solo les interesa su pequeño territorio. Cuando el señor Morago entró en discusión con el presidente de la comunidad catalana, medio insultándose y tal, el señor Morago, un populista del Partido Popular, dijo, no, es que a mí lo que me interesa es que venga el Talgo o venga el AVE de Cáceres a Badajoz. Pues mire, eso es una barbaridad. O sea, usted debe tener una conciencia nacional y lo importante, más importante que ese AVE, debe ser un AVE que nos una con Francia por Irún o que efectivamente se termine y llegue a la frontera por Cataluña, etcétera, etcétera. Pero es que muchas veces la dinámica de las autonomías ha pasado por eso. Y abandono este terreno de la idea de España con una anécdota que me ocurrió a mí aquí. Como he sido presentado como director de esa serie, que además se sigue emitiendo todavía, los domingos veo que la emiten en 24 horas en televisión, que se llama Memoria de España, y esto, como lo he vivido, se lo transmito a ustedes, y créanme que es verdad, como muestra lo que está de lo triste que es la situación en España. Se crea este programa impulsado por Televisión Española y también por el propio jefe de gobierno, que era José María Aznar, creyendo que los españoles tuvieran la conciencia de ese pasado común, porque yo suelo decir que la historia es la partera de la nación. Es decir, incluso si ustedes ven todas las que quieren ser naciones, Cataluña, País Vasco, manejan continuamente la historia, una historia mentirosa, mitificada, etcétera, pero piensan que sin ese pasado común, sin esa historia, no pueden afirmarse como nación. Bueno, cuando ya habíamos avanzado muchísimo trabajo y empezábamos casi a emitir, se discute el título. Y desde Televisión Española yo dije una serie de ellos. Un libro mío había sido Biografía de España, pero un director de una productora astuto lo registró a su nombre, y entonces ya Televisión Española no pudo emplear ese nombre, a pesar de que había sido un libro mío anterior. Bueno, entonces yo dije una serie de nombres, pero todos pasaban, como pueden ustedes imaginarse, se oye, ¿no? Es que no hay que hacer así, se oye bien. Pasaban por el nombre de España. Y a mí se me dijo en televisión que no convenía eso, poner la palabra España. Y yo dije, bueno, pero ¿cómo? Si estamos haciendo una historia de España, ¿qué le vamos a llamar? La historia de Pozuelo, la historia de... Pero bueno, y entonces se me dio un título, pero créanme, y esto es así, y además yo lo filtré a la prensa y lo pueden ver ustedes. Un título que a mi entender, y para mí tenía un cierto casi sentido pornográfico, se llamaba El hilo invisible. Entonces yo dije, bueno, esto es una barbaridad, ¿cómo se puede llamar la historia de España? El programa se quería llamar El hilo invisible. Pero esto, créanme, yo lo filtré a Isabel San Sebastián, a Aguilar para El País, lo filtré a muchos sitios de que Televisión quería poner El hilo invisible a una gran serie de historia de España. Bueno, yo le dije a Aznar, mete un puñetazo en la mesa de Televisión Española, y esto, bueno, si no, yo me voy, antes de terminar, yo me voy inmediatamente. No puedo aceptar que yo dirija un programa que se llama El hilo invisible. Para mí es bien visible en la historia de España, para mí es visible, efectivamente. Pero es que estas cosas han ocurrido así, y están ocurriendo continuamente, Por otro lado, desde un momento de peligro, como decía Walter Benjamin, brilla también la conciencia de una civilización que supimos construir en los momentos más sombríos del siglo XX. Una civilización que solo se respeta cuando da validez al pensamiento. Una civilización que tiene que distinguir claramente entre convicción y fanatismo. ¿Por qué? Porque es capaz de invocar una verdad. Los abusos de nuestra civilización deben ser
censados o criticados como una traición a nuestros principios humanistas, pero ciertamente, y en esto insisto, pero nunca deben ser sustituidos por ese zurcido intelectual llamado multiculturalismo. A mi entender, un concepto sin sentido, porque lo que define a una cultura es justamente su carácter específico. No distingue a una cultura esa especie de brebaje incoloro, inodoro e insípido que muchas veces llamamos multiculturalismo. No existe una cultura universal, lo que existe es la universalidad, e insisto y vuelvo a mi presentación, de la condición humana proclamada precisamente por nuestra civilización. La equivalencia de los seres humanos y la dignidad de todos ellos solo ha llegado a formularse, y eso es claro, no lo olvidemos, desde el desarrollo de la cultura occidental. Y yo me pelearía también por esto. O sea, rechazar la amalgama de cultura clásica, de cristianismo y de ilustración como fundamento del humanismo, como fundamento del progreso y como el fundamento de la democracia, no es solo una deformación de la historia, sino, a mi entender, es una acomplejada decisión de nuestra responsabilidad y una mezquina devaluación de nuestra herencia. Podemos pensar cómo sacudirnos ahora este aletargamiento de un multiculturalismo que salta el derecho a la diferencia y que sustituye la moral y la ley por la psicología de las costumbres. ¿Cómo defendernos, cómo no, de la bucólica alianza de las civilizaciones, que no fue la proclamación, no nos engañemos, que no fue la proclamación de un punto de encuentro, sino la negación pura y simple de aquellas raíces ideológicas que nos identifican? Pero yo sé que es una batalla perdida, como sé muchas veces que es una batalla perdida contra el fanatismo nacionalista. Hoy mismo Obama y todas las televisiones han repetido que el problema no es el Islam. Yo, perdone, sí creo que el problema es el Islam. O sea, no es solo determinadas interpretaciones del Islam, yo sí creo que el problema es el Islam. ¿Por qué el problema es el Islam? Porque así como el cristianismo, desde Tomás de Aquino, que incorpora la tradición aristotélica, se laiciciza, el problema del judaísmo, y que me perdonen los que puedan, y podríamos discutirle, el problema del judaísmo y de los musulmanes no es el problema de que no se han laicizado, no se han acostumbrado a vivir en un siglo que ha evolucionado, se han quedado prácticamente en el momento en que se construyen sus religiones, etc. Sin sacar pecho y por supuesto sin levantar el brazo, pero yo me alegraría de saber que uno de los personajes claves, incluso en el mundo musulmán, es un español. La pena es que fuera exiliado, la pena es que muriera fuera de España, la pena es que fuera masacrado. Averroes, antes que Tomás de Aquino, intentó incorporar el mensaje aristotélico al mundo musulmán, y así le fue. Entonces, efectivamente, yo sí creo que en algunos temas, efectivamente, no todas las religiones son iguales, como no todos los idiomas son iguales, por otro lado, es decir, o sea que, bueno, entonces yo creo que eso habría que poner los puntos sobre las íes, y entonces, cuando se está sosteniendo la teocracia con esa religión, cuando hay una religión que habla de la Guerra Santa, etcétera, etcétera, no está definiendo un espacio de convivencia, etcétera. Y luego, por supuesto, que podríamos aplicar el sistema de la reciprocidad. ¿Cuántas universidades católicas pueden montarse en el mundo árabe? Bueno, la experiencia es tan trágica que efectivamente habría que entrar en la ideología de una religión que se llama el Islam. Creo que esto es claro, como yo que he defendido, que he atacado continuamente las posturas terroristas, también decía que el terrorismo hay que estudiarlo y hay que trabajarlo, pero también hay que estudiar la ideología que ha hecho posible el terrorismo, que es la ideología excluyente del nacionalismo. Por otro lado, creo que en este momento, y viendo la situación de España, al nacionalismo, del cual hemos hablado, al populismo, y a todas esas
llamaríamos, pretenciosas variables de una movilización antisistema, yo creo que no se les puede oponer ni el escepticismo ni la mera voluntad de un diálogo vacío. A mí no me importa que ustedes me llamen combativo, que me llamen beligerante, por supuesto lo soy en torno a estas ideas en las que creo, y casi me resulta un halago que me llamen políticamente incorrecto, por supuesto que lo soy. Pero yo creo que efectivamente no vale el diálogo vacío, no vale ese escepticismo, como yo he inaugurado esta zona de mi conferencia diciendo no, todas las ideologías, todas las opiniones son válidas, son estupendas, etc. Yo creo que en este momento nosotros debemos tener la conciencia de una nación construida sobre unas ideas, edificada sobre una vitalidad reflexiva, capaz de levantar sus convicciones frente a la liturgia del desorden emocional. Hay una película en la que se le preguntaba a la Thatcher qué sentimientos tenía, y entonces ella en esa película dice, no pregúnteme por los sentimientos, pregúnteme por las ideas, ¿no? Por las ideas que tengo. El problema es que muchas veces, y en estos momentos pasionales y de falta de reflexión, nos dejamos llevar por esos caudillos que llamativamente se sienten siempre mucho más conectados con el pueblo que los demás, que hablan siempre y con la palabra pueblo y que hablan siempre con oráculos del pueblo y que manejan esas emociones y esos sentimientos, etcétera, etcétera. Y yo creo que hay que reflexionar sobre las ideas y después, efectivamente, que las ideas bien fundamentadas también estén en un caldo cultivo de emociones para poderlas transmitir y para poderlas comunicar. En este sentido, yo creo que es importante un liderazgo de la clase política, más allá de esas emociones o de esos flautistas de Amelín que manejan emociones muchas veces irresponsables. Y yo creo que a este liderazgo de la clase política tenía que responderse también con una madurez de un pueblo que asuma el profundo sentido de su condición. Es llamativo que nosotros inmediatamente acusemos de corrupción a los políticos, y probablemente lo tienen porque han tenido el cajón donde meter la mano. Pero el problema es que muchas situaciones de corrupción solo se pueden justificar en medio de una ciudadanía corrupta. Es decir, pongamos el caso italiano, que está un poco más lejos de nosotros. Berlusconi es corrupto porque ha habido años y años de corrupción en la política italiana. Entonces yo creo que aquí también exigimos, pero habría también que exigir a un pueblo esa madurez. Y yo, como me debo basar, y me baso amablemente en la historia, y pienso que la historia tiene recursos para dar la vuelta al mundo, yo creo. Yo cuando salió el famoso artículo que repartió graciosamente Fukuyama entre todas las redacciones de los periódicos, la historia ha terminado a raíz de la quiebra del modelo del socialismo real, a raíz de 1989, de la caída del muro de Berlín. Y entonces él decía, no hagamos más intentos de cambio, vivimos en el mejor de los mundos posibles. Yo le respondí con un folleto que se publicó en la Universidad de Deusto, La historia subversiva, recordándole cómo la evolución, más o menos en 200 millones de personas, que afectaba todo el telón de acero, etcétera, etcétera, no podía hacer pensar que el mundo había cambiado, y sino que mirara ese patio de vecindad de la política americana, las zonas irredentas de América Española, las zonas irredentas de África, para pensar que efectivamente necesitamos de la historia para que se produzca ese cambio. Necesitamos de la historia para que nos transmita por lo menos la utopía, no en el sentido real de la palabra, que probablemente lo que ha generado ha sido fascismos, sino el sentido de cambio, de transformación, de deseo de mejora. Había un informe de los famosos arbitristas del siglo, que proliferan en España a partir del siglo XVI, y luego se nos sabe muy bien el arbitrismo. El problema es que cuando se han llegado al poder, pues muchas veces no han podido ni de lejos cumplir esas
promesas que se ponían en sus informes. Pero había un informe que nos separa pues, unos 400 años ahora, que decía: ninguna monarquía ni reino se perdió ni pasó jamás de uno en otro, sino por pecados y sin justicias de los reyes o gobernadores, o por estrago universal de las costumbres de los vasallos. Es decir, esta advertencia parte efectivamente de la posibilidad de corrupción del poder, pero también de la actitud de los súbditos, en este caso de aquella monarquía universal. Y el liderazgo político ciertamente no consiste en la llegada de unos seres providenciales que vuelcan su capacidad creadora sobre una masa de seres inconscientes, pero tampoco, ciertamente, puede ser renuncia al ejercicio de la autoridad, dejación de una responsabilidad construida en siglos de cultura democrática, ni a confundir, ojo siempre, con democracia y populismo. Y ciertamente, el liderazgo no debe ser simple administración, sino que debe ser inspiración de proyectos, debe ser custodia de principios y debe ser custodia y defensa de los intereses de todos. El problema, ya no voy a insistir más, puesto que he hecho alguna alusión, pero creo que la diferencia ya clásica entre la opinión pública y la opinión publicada sirve para poner en su sitio experiencias como Podemos, muchas veces magnificadas por su divulgación televisiva en horas de máxima audiencia. La simpatía manifestada hacia ellos por personas a las que se les supone equilibrio emocional solo puede basarse en esa fascinación que la estética heroica siempre suelta a borbotones en los momentos de crisis y que permite a gente que se presumía sensata hablar con deleite y ensoñación de la autenticidad de esta alegre muchachada. Un sentimiento que, al igual que en los peores momentos de nuestra historia, se asocia, y me van a perdonar ustedes, público mayoritariamente, se asocia al hecho de ser joven y al hecho de ser extremista, como si la moderación o la no juventud equivaliera a condiciones de menor o de pésima calidad. Por otra parte, sepan ustedes y perdonen que el discurso de la juventud siempre fue el discurso del fascismo. Si no, podemos repasar los movimientos en esta línea en España y lean ustedes la obra de Ramiro Ledesma Ramos para darse cuenta de lo que quiero decir. Tanto halago a los recién llegados, tanta referencia graciosa a la casta política, más que yo creo que una denuncia de la corrupción por parte de los periodistas, en cierta medida parece que es un frívolo y frivolísimo rechazo de la legitimidad de nuestro sistema. Termino este capítulo diciendo que seguro que nadie de nosotros pretenderá que estamos ante la oferta de una reforma que vaya a respetar la ley, ya lo he dicho antes. Y cualquiera cosa que no respete la ley, para mí es la expropiación del primero de los derechos que tenemos como ciudadanos, que es la seguridad que la ley nos proporciona. Por otro lado, creo que la democracia es un conjunto de principios, una idea sobre la ciudadanía. La democracia es una concepción del ser humano que se proyecta en una forma de organizar la representación política y la constitución de una autoridad legítima. La democracia no es solo un proceso electoral, no es solo haber ganado las elecciones. Y por otro lado, la democracia es algo mucho más difícil de comunicar en estos tiempos de populismo y en estos tiempos de demagogia. Pero por eso es mucho más indispensable que se proclame el deseo de democracia y la verdadera democracia. Por otro lado, quienes gobiernan tienen la altísima responsabilidad de preservar principios esenciales que ninguna acción puede cancelar. Deben conservar derechos fundamentales, diga lo que diga, no lo olvidemos, el humor
de una opinión empujada por emociones, y empujada muchas veces por emociones cíclicas. Deben tener la sabiduría los que nos gobiernan para distinguir entre lo que debe adaptarse y reformarse y aquello que debe ponerse a salvo de lo que puede ser un atentado a principios en los que se basa nuestra civilización. Por otro lado, y paso enseguida a otro apunte, hay que acabar con ese malentendido, lo que está por ahí siempre correteando, que pretende que se es mucho más demócrata cuanto más dispuesto se esté a ponerlo todo a votación. No, pues pongamos a votación esto. Pues mire, no. Se es más demócrata cuanto más se está dispuesto a defender los valores fundamentales de nuestra cultura, por encima incluso de esas actitudes de desasosiego, por encima de esas actitudes de desafecto, por encima de esas actitudes de desesperación que algunas situaciones materiales pueden llegar a provocar, como la historia no deja de gritarnos desde los 3/4 de siglo que nos separan de la catástrofe europea de la Segunda Guerra Mundial de 1939. Por eso, insisto, quienes gobiernan no pueden presentarse con una mayor sensibilidad democrática por proponer a la voluntad del pueblo temas que han sido decididos por un consenso fundamental y a salvo de circunstancias coyunturales. ¿A quién en su sano juicio, por ejemplo, piensen ustedes, se le ocurriría someter a votación el restablecimiento de la pena de muerte? ¿A quién en sus cabales se le ocurriría plantear por referéndum la expulsión masiva de los inmigrantes? ¿Alguien mediría la calidad de una democracia por el planteamiento plebiscitario de cuestiones que deben ser asumidas por quienes tienen a su cargo la legítima representación de una nación? Por eso, en este momento, yo creo que hay claramente una tentación antipolítica. La tentación antipolítica, los requiebros de los demagogos, las varitas mágicas. Hay por ahí un antiguo presidente de una comunidad autónoma que también vende muchos libros y tiene esas varitas mágicas que promete arreglar todas las cosas de un plumazo, etc. Son una amenaza, a mi entender, que no parece encontrar suficiente escarmiento en la experiencia histórica. El momento en el que ese delirante escapismo cobra fuerza es también, para mí, el de mayor debilidad para el liberalismo, para el Estado liberal, porque la política de los sentimientos desplaza al imperativo de la conciencia y desplaza también a ese sueño ilustrado de un orden guiado por la razón. Tenemos que huir de la peste, como de la peste, de esta especie de sucesivos napoleoncitos, estos napoleoncitos que nos aparecen en nuestro territorio nacional y en nuestro territorio político. Por otro lado, creo que en estos momentos de crisis tenemos que reconocer que en ninguna parte, como en España, se ha vivido a tanta velocidad y con tal profundidad el agotamiento de referencias culturales. Yo creo que no se ha vivido con tanta velocidad la carencia de sentido ético en la vida social, la aspiración al medro, la picaresca en la promoción, la relajación de nuestra rectitud moral. Por eso es el momento, en esta situación de peligro, de lamentar y enmendar la ausencia de los valores cívicos que deben sustentar la convivencia de los españoles, entre los que se encuentran, a mi entender, la defensa del mérito, el culto al trabajo, la austeridad, la solidaridad entre individuos, clases y territorios, la lucha contra el arcaísmo nacionalista, la cohesión de una sociedad basada en las ideas propias de las democracias occidentales y de una civilización de raíz cristiana, aunque de cultura laica. Debo enfilar ya al final de mi conferencia, según las instrucciones de nuestro querido director, diciendo que una nación que renuncia a la excelencia en su sistema
educativo, presa de los pactos de mediocridad y de las demagógicas construcciones de los falsos pedagogos, está condenada al fracaso y está condenada a la pérdida de referentes éticos sobre las que quiere edificarse una sociedad sin conciencia, una sociedad vacía y una sociedad irresponsable. Es urgente, a mí me parece, y estamos en un sitio donde debemos decirlo, desarrollar en España una verdadera cultura crítica, sustentada en intelectuales, en gente que piensa, que vigilen que la política vaya siempre acompañada de principios y que vuelvan a valorar la capacidad de conocer en un mundo complejo para evitar que las simplificaciones aturdan a la ciudadanía consciente y activa. Ojo con esas simplificaciones, ojo con esos consejos, esto se arregla de un plumazo, esto, etc. Por otro lado, los pensadores deben señalar el peligro de que la ciudadanía de repente deje de serlo y abandone su participación política, como probablemente está ocurriendo en España, desmoralizada por el desprestigio de la clase dirigente y por la impresión de que asuntos importantes se deciden muchas veces muy lejos de nosotros por fuerzas ajenas. Por otro lado, la responsabilidad de los intelectuales, de la gente que estudia, yo creo que es devolverles a la política, no en el sentido de la militancia, sino la formación de opinión. Yo creo que los intelectuales deben formar opinión. Del compromiso del intelectual en nuestra época joven, 68ista, etc., hemos pasado al intelectual descomprometido, recluido prácticamente en los soliloquios de la academia o de la universidad. Efectivamente, el intelectual debe dejar de ser un militante, puede dejar de ser un militante de un partido, pero yo creo que no puede dejar de ser un dirigente cívico, debe ser un educador implacable con quienes ejercen el código de silencio de un discurso, como nos ha ocurrido en el País Vasco, que decide quién es un compatriota y quién es un renegado o un enemigo del pueblo. Por otro lado, tenemos que hacer un esfuerzo, los que nos dedicamos a escribir y a hablar y a publicar libros, por hacernos oír. Y ciertamente tenemos que encontrar el registro para hacernos entender. Yo siempre he pensado que a nosotros se nos puede ofrecer y nos puede pedir que escribamos un libro, pero también un artículo en un periódico o en una conferencia en un colegio mayor. Porque yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo nosotros también para encontrar ese registro y para que se supere la pereza intelectual de tantos ciudadanos para los que, como decía Larra, es más fácil negar las cosas que enterarse de ellas. Ahora que estamos celebrando, o más bien conmemorando el aniversario, el 70 aniversario del horror de Auschwitz, a lo cual yo escribí hace poco una tercera, sí quiero decir, no solo lo que dijo Adorno, que después de Auschwitz es imposible hablar o es imposible un poema. Yo decía en esa tercera que Celan escribió un poema maravilloso sobre las cenizas de Auschwitz. Pero también vale la pregunta que se hizo en ese momento, ¿y Dios dónde estaba en Auschwitz? Pero yo también, más que Dios dónde estaba en Auschwitz, preguntaría, ¿y el hombre dónde estaba para permitir lo que pasó en Auschwitz? Y sobre todo nosotros, los que hemos sido educados en la cultura cristiana, en la cultura europea, y los que además hemos tenido un sentimiento cristiano, ¿dónde estaban esos hombres en el momento de Auschwitz? No podemos exigir una mayor responsabilidad a ellos. Y esta reflexión de dónde está ese hombre cristiano la podemos hacer continuamente, porque llamativamente, y esto es algo que lo puedo dejar para el coloquio, la derecha, que muchas veces ha estado trufada de mayor experiencia cristiana que la izquierda, muchas veces se ha contentado con hacer balances que le han salido bien y con predicar y pregonar los éxitos en el terreno económico. Habría que pedirle a su vez al mismo tiempo que también tuviera éxitos, como ha dicho
Agustín del Agua en el terreno cultural, en el terreno de la afirmación de una cultura igualitaria, de una cultura que nos prohíba determinados cantos de sirena y determinadas tentaciones que el poder suscita no solo entre los de comisiones obreras, sino también entre los cristianos, y que nosotros también tendríamos que responder ante determinados incidentes de corrupción, no solo denunciando a los que tienen, como si la derecha siempre fuera corrupta, porque en casos, pongamos como las tarjetas black, la gente habla del de comisiones obreras y el del otro. Bueno, y los otros militantes católicos de ferviente expresión cristiana, ¿por qué también nosotros no reflexionamos sobre ello? Termino diciendo que hay una cosa clara respecto del mensaje de la Iglesia, y nosotros repetimos muchas veces la palabra moral, quizá como huella de una sociedad religiosa. Hablamos muchas veces de moral y a veces la palabra yo creo que aparece vacía de contenidos y aparece de perfiles confusos. Yo creo que moral, en este terreno en el que se ha movido en mi conferencia, siguiendo un poco las instrucciones del director de una especie de debate sociopolítico, yo creo que moral es la aspiración a construir una sociedad armónica y estable, regida por la ética del trabajo y del esfuerzo individual. Moral para mí es la aspiración de crear una sociedad capaz de garantizar el bienestar, capaz de garantizar la justicia y capaz de garantizar la equidad. Moral es la voluntad de afirmar la libertad y los derechos individuales que la historia, a la cual en su doctrina no es ajena a la Iglesia, pero sí en la práctica quizás, viene empujando desde hace siglos. Moral es igualmente la voluntad de conciliar la libertad individual en el ámbito de la conducta privada con el orden colectivo, de lograr que las conductas públicas se gobiernen por los valores del respeto a los demás y la honestidad. Moral es la denuncia del mal, y el mal se llama intolerancia, pero el mal se llama menosprecio de la vida, menosprecio de la libertad. El mal se llama fanatismo, el mal se llama, como hemos dicho antes, devaluación de las palabras, el mal se llama vacuidad de los principios, de ese espacio deshabitado de convicciones, de aquellos que siempre reman a favor del viento. Porque sabemos, como he dicho al comienzo, citando a Camus, que la tiranía totalitaria no se edifica sobre las virtudes inexistentes de los totalitarios, sino sobre la molicie, sobre la tibieza, sobre la pusilanimidad y sobre la equidistancia de los demócratas. Tolerar la barbarie, a mi entender, y lo he sufrido yo, es al final otra forma de barbarie. Por eso termino mi conferencia diciendo que hoy son muchos, volviendo al comienzo de ella, que aspiramos que la nación más antigua de Occidente, España, recupere la conciencia de serlo en las emociones, en las relaciones políticas, en la asimilación de la cultura, en el sistema educativo. Somos muchos los que no queremos callar ante la continua desautorización a que se ve sometida España como nación, y nos empapamos de su historia para no dejarnos desposeer de nuestra mejor herencia, para no desarraigarnos de nuestra mejor entraña. Somos muchos los que queremos una España sin ingenuidad, pero con inocencia, sin furia, pero exigente en lo que atañe a la justicia. Una España que sabe dónde empieza y acaba el individuo, una España defensora de la sociedad frente al Estado, pero ajena a cualquier frivolidad con el uso de las instituciones que garantizan el espacio de la convivencia posible. Una España con conciencia, no, como diría el poeta, como diría Machado, una España que bosteza, un ángel sí, utilizando otro poeta, pero fieramente humano. Una España cantada por el verso recio de la poetisa bilbaína de raíz madrileña, Ángela Figuera y Merich,
que es la que a todos nos convoca en este acto y que canta ese Salve a España. A ti clamamos los desterrados de ti, que en ti vivimos extranjeros, de tu raíz de ayer desposeídos, de tu verdad de hoy eliminados, los huérfanos de ti en tu propia entraña, los que a diario te aman y te sufren, los que te llevan ácida en la sangre. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. Don Fernando, ahora pues pasamos quien tenga alguna pregunta que le haya surgido durante la espléndida conferencia, pues le damos palabra. Yo quisiera, primero de todo, darle las gracias por su ponencia y segundo, plantearle una cuestión. Usted al principio de la conferencia ha hecho referencia a que ahora mismo es necesario plantear una nueva idea de nación, de la patria española. Después de todo lo que hemos vivido, es decir, hemos vivido una época en la que el patriotismo español se llevó a unos límites fuera de lo que debía ser, de una época en la que ese patriotismo se ha eliminado. ¿Cómo se puede volver a plantear esto? Y ya no solo en la idea de patria española, sino también, y conjugándolo con el resto de la conferencia, la idea de que España, junto con el resto de Europa, es una nación cristiana. Es decir, esa idea de España y esa idea de España cristiana, que ahora mismo se intenta y se ha demolido y que incluso puede parecer vergonzoso decir que es tal, y que incluso desde las mismas facultades de Historia o de Derecho se intenta demoler esa idea de España. ¿Cómo se puede volver a eso? Bien, yo creo que hay que volver en primer lugar con la historia, es decir, no con estos sistemas de historia fraccionados que nos educan de cómo el Manzanares pasa por Madrid y nos olvidan del Ebro o nos olvidan del Ródano o de otros ríos. Insistimos en determinados apuntes que ocurren en el frontón al lado de mi casa o de la parroquia, etcétera, y olvidamos los grandes acontecimientos nacionales. Lope de Vega en el siglo XVII decía de una forma no textual, que no sé cómo es pero es la idea esta, en su obra La Dragontea decía: oh España, cuántas glorias, cuántas hazañas, cuántas gestas, pues si tienes quien las haga, ¿por qué no tienes quien las diga? El problema es que no hay nadie en este momento el que diga eso, es decir, se ha entrado en desprestigio con esa idea como si fuera una idea de patriotismo, y mientras tanto, fíjate, el nacionalismo catalán puede decir las cosas. Por ejemplo, hay una cosa, y ustedes pueden sonar raro, yo soy un defensor del Concilio de Trento. O sea, el Concilio de Trento no se puede mencionar porque les parece a todos, a mucha gente, la cosa más reaccionaria, etc. Pues miren, el Concilio de Trento fue el que definió la originalidad del pensamiento católico frente a los protestantes. O sea, el que basó la libertad entre ellos un jesuita, Laínez, que dijo, no, aunque queramos ponernos de acuerdo los protestantes, no podremos, porque estos protestantes, con la sumisión a Dios, con la predestinación, con el que Dios que nos llena todo y nos anula la condición individual, los españoles, en buena medida, el pensamiento recio, fue los que defendieron un tipo de libertad del hombre radicalmente, que está en el origen, lo que llegaría después a la Ilustración. Nadie lo dice, nadie lo sabe, no sé si lo saben, nunca lo decimos. El protestantismo, por ejemplo, ha tenido mucho más, diríamos, propaganda y ha tenido mucho más adeptos que los católicos. Quizá porque se ha definido el carácter reaccionario de los católicos frente a la modernidad protestante. Completamente equivocados. Miren, no hay que olvidar que el derecho internacional, el derecho de gentes, nace en España. Es decir, Vitoria, que es catedrático desde 1526 en la Universidad de Salamanca, es el que va a hablar del derecho de gente. O sea, donde se plantea por primera vez en el mundo es en España, son los teólogos españoles, es Suárez. Toda esa tradición de la libertad del hombre, bueno, hasta el pobre Mariana, bueno, el pobre no, es un tío, si alguno quiere hacer una biografía, que la haga del padre Mariana, del jesuita del padre Mariana, originalísimo. Claro, pero es que Mariana, en un momento en todo el mundo está hablando de la monarquía y el origen divino de los monarcas, Mariana sostiene que el monarca tiene que estar como el gran defensor del bien común, y si no, bueno, pues llega a plantear, como sabes tú muy bien, el tiranicidio, ¿no? O sea, es decir, esto se olvida a veces. Entonces, efectivamente, volviendo a lo que tú dices,
nos tenemos que recuperar nuestra historia. Hemos cometido la tontuna absurda de aceptar todos los lloriqueos y todas las penas por las barbaridades que hicimos en América. Efectivamente, sí, puede haber barbaridades, pero es la única civilización del mundo, ni la inglesa ni la francesa, que al cabo de 15, de 20 años, ha instalado sus universidades en la zona colonial. Es decir, eso no lo ha hecho ninguna civilización del mundo. Es decir, no nos engañemos. O sea, y luego realmente cuando se dice impusieron el idioma, etcétera, no, porque además la Iglesia trató de predicar, como sabe usted muy bien, en los idiomas nativos. La Iglesia fue la que mantuvo en buena medida los idiomas nativos. Y cuando se recompone, cuando se compone por fin el mapa que contemplamos ahora del español en América al final del siglo XIX, construcción del tren de Argentina, en donde se dan cuenta que es necesario tener una especie de lenguaje universal, porque están hablando italianos, alemanes, etcétera, y es cuando eso, porque hasta entonces la Iglesia había fomentado la predicación del Evangelio en los idiomas que sabía que entendían la población, que tampoco hizo gran esfuerzo bajo el punto de vista de difundir el español, puesto que pensaba que eso era función de otras esto. Entonces, efectivamente, es una historia con la cual nosotros no estamos todo el día dándonos... Y también yo creo que serviría en buena medida el ejemplo de otras naciones. ¿Por qué lo que en Francia es admirable, el himno, la nación, la bandera, etcétera, aquí es considerado como del fascista? Es decir, ha hecho muchísimo daño, pero Franco es que ha muerto hace 40 años. Franco ha muerto ustedes no han conocido ni mucho menos quién era este señor, y están todavía esos tics de esa época, etcétera, etcétera. Hay que volver a eso. Me van a permitir ustedes, ya que también me han presentado, yo tengo una condecoración francesa, y además de la cual me siento muy orgulloso, que es las Palmas Académicas de Francia, que es la condecoración cultural de los franceses, ¿no? Y entonces yo realmente, cuando me dieron la condecoración, yo no sabía por qué, pero cuando ya la tenía dentro del bolsillo al ministro de Cultura de Francia, el embajador de España, de Francia, en la embajada aquí, en la casa del embajador en el Serrano, pues yo cuando tenía ya la condecoración dentro, le dije, ¿y ustedes por qué me la han dado? Le digo, no vaya a ser que me la quitara, ¿no? Y entonces pues, dije, ¿por qué me la han dado? Y entonces me dijeron. Digo, porque yo pensé, bueno, y además no, sí, lo formulé así, yo no he escrito nada especialmente de Francia, sino para decir que ha sido la tradicional enemiga de la corona de Aragón y luego de España ya, en determinadas ocasiones, etcétera. Y el embajador y el ministro me dijeron, pues mire, usted ha contribuido como nadie, interpretamos nosotros, a afirmar la idea de nación en España. Y eso nosotros lo valoramos y lo premiamos. Pues efectivamente, yo creo que por ahí debe haber. Primero, no sentirnos avergonzados, y además es una realidad maravillosa, la diversidad, pero no tanto como nos lo han dicho. Es decir, muchas veces ustedes saben muy bien que la diversidad que se ha exagerado en esta época de hechos diferenciales, muchas veces la diferencia ha sido la comida, la gastronomía, o que en Santander dicen la falduca y no sé qué, y en otros sitios se dice tal. Mire, el himno, yo he sido jurado de los premios Príncipe de Asturias muchos años. Entonces yo siempre estaba pendiente de si el arzobispo de Oviedo, cuando se cantaba el himno, ya casi como un himno nacional, el himno regional de Asturias, Asturias, patria querida, Asturias de mis amores, yo estaba siempre pendiente de los labios del arzobispo, porque con todos sus capisallos y todos sus morados tenía que cantar, tengo de subir al árbol, tengo de coger la flor y dársela a mi morena para que la ponga en el balcón. Yo no creo que el episcopado estaba pues por eso, pero no, me costaba verlo cómo se encaraba con esas faldas el arzobispo de Oviedo, etcétera, etcétera. Entonces, efectivamente, yo creo que hay que acabar con esos aspectos de cultura local y cultura regional, y sobre todo pregonar lo que nos une mucho más que lo que nos separa. Y a mi entender, la construcción de la España de las autonomías ha tenido, a mi entender, serias deficiencias. Cuando ahora se dice, es que entonces nos lo podíamos permitir, ¿qué significa? Que porque había dinero nos podíamos permitir determinadas barbaridades, etc. A mí me parece absurdo las 17 autonomías. Yo hubiera hecho una franja cantábrica, una franja mediterránea, quizá habría que destacar la singularidad, bueno, que sea pero claro, que sean regiones históricas las que han votado el Estatuto de Autonomía en la Segunda República y que no sea región histórica, por ejemplo, Castilla, León o Andalucía, me parece una barbaridad, ¿no? O sea, que el País Vasco, que bueno, pues que tiene mucha menos historia que
que Andalucía o que Castilla sea una región histórica, una nacionalidad histórica, como dice la Constitución, me parece una barbaridad. Se han hecho muchas barbaridades, entonces habría que recomponer un poco eso. Y luego, sobre todo, yo creo que los planes de estudio habría que transformarlos y luego pensar que efectivamente si en Francia a nadie le llaman fascista porque entona el himno nacional y porque tiene una cultura de la nación, yo creo que en España debíamos imitar esos ejemplos mucho más que los ejemplos facilitados por otro tipo de ideologías. Yo creo que no está perdido del todo, yo creo que hemos pasado tiempos peores. Yo creo que en ese sentido del Estado español, etcétera, yo creo que se ha mejorado algo. Y mire, yo me voy a permitir comentar una cosa que les puede parecer a ustedes un poco burda, pero no deja de ser admirable. Mire, una persona bien conocida por mí, por Ignacio Chan, etcétera, en Bilbao, pues en esos años durísimos, salía de su casa en el centro de Bilbao, en la Gran Vía, Plaza Elíptica, salía con un broche con la bandera española. No sé si era de brillantes o lo que sea, o era falso, pero tenía los... Y una persona le dijo, ¡vieja! Métase eso por donde le quepa, es decir, por la parte de atrás. Y entonces la señora, con una enorme dignidad, dijo, pues mire, yo no puedo meterlo porque lo tengo ocupado con la Icurriña, ¿no? O sea, realmente, no, esto es una cosa, y puedo dar el nombre a la persona bien conocida en la sociedad bilbaína. Entonces yo creo que hemos hecho muchas veces dejación de nuestros símbolos, hemos permitido que se nos hiera, esto sería enorme, podríamos estar contando multitud de anécdotas. Mire, el Museo Guggenheim de Bilbao, yo creo que es el único museo del mundo en donde no hay una inscripción que diga este museo fue inaugurado por el rey de España, que fue... Los nacionalistas quisieron que fuera el rey, inaugurarlo para quedar bien con la Fundación Salomon Guggenheim, etc. No pone nada, porque en eso son admirables, o sea, no se les escapa una, o sea, no hacen nunca una dejación en ese terreno de lo que sean los símbolos. Es el único museo. Por supuesto, ahora les ha dado por la cosa de no interpretar el himno nacional español. Interpretan el Agur Jaunak, que puede ser maravilloso y precioso, pero no, interprete usted el himno nacional. No, es que el señor en vasco es Jaunak, entonces el señor, bueno, nada, es el deseo de evitar el himno nacional. Entonces, no se les escapa una, pero a nosotros, y voy a comentar después para dar paso a la siguiente pregunta. Fíjese, yo cuando publiqué mi primera y última novela por ahora, que se llama Tu rostro con la marea, me vino una periodista y me dijo, eso hace año y pico, ¿qué piensa usted de una novela de un novelista catalán, Sánchez Piñol, que se llama Victus? Entonces, esta novela es una novela hecha por encargo para fundamentar el independentismo catalán, pero así de claro. Y ha tenido mucho éxito en los Sant Jordis, etcétera, etcétera. Ha vendido mucho. Bueno, y entonces, pues yo le dije, mire, no quiero hacerle propaganda, o sea, quite usted esa pregunta, porque no me voy a dedicar a hacer propaganda de... Y me contestó ella, pues sabe usted que esta pregunta se la he hecho yo a Rajoy, al jefe de gobierno, y me ha dicho que la lleva como de lectura de verano. Y yo cogí y llamé por teléfono a Rajoy y le dije, parece mentira, ¿tú crees que a mí, en más, dice, me llevo la obra de Jon Juaristi, de García de Cortázar, etcétera, pues para pasar el verano en San Feliu de Guíxols? Pues seguro que no hace, porque no se les escapa una, pero nosotros, o sea, Rajoy dijo que le estaba haciendo propaganda a una obra claramente independentista. Es decir, en eso hay que aprender de ellos, nos ganan, y yo como he vivido y sigo viviendo en Bilbao, en el País Vasco, me he encontrado con cosas de no creer. Yo me acuerdo cuando el primer delegado del gobierno, que era Marcelino Orejo, cuando empieza ya a constituirse las autonomías, etcétera, entonces la gran fiesta en ese momento era San Ignacio de Loyola, y había una fiesta en Loyola, en Guipúzcoa, en la Basílica de los Jesuitas. Y entonces, efectivamente, delegado del gobierno, y entonces el jefe de protocolo de la jefatura de Vasca, pues le puso detrás del último concejal de Azpeitia. O sea, claro, es porque eso, claro, diciendo no. Y entonces Marcelino Oreja, con nombre de dignidad, dijo, mire, mi puesto es este, aquí está Garicochea y aquí yo tengo que estar. Y si usted no me lo concede, pues yo me voy entre el público, porque yo, como guipuzcoano, he ido todos los años a esta fiesta de Loyola, pero claro, no me nieguen ustedes el sitio. En eso son admirables, pero que a nosotros nos hacen 40.000, o sea. Entonces yo creo que en eso se recupera, y se recupera con unos valores, se recupera con la literatura española, con el arte español, es decir, que sepamos más de
En ese caso es llamativo Francia. Francia es admirable. Francia es la gran constructora de la nación. Es decir, tanto por los reflejos en las calles. Aquí nació un general no sé qué, aquí nació Montesquieu, aquí nació Camille, aquí nació tal. O ven ustedes muchos museos en Francia, sobre todo los museos que quieren afirmar la Constitución Nacional, por ejemplo, es llamativo, solo están en francés, los demás no. O sea, los de arte, etcétera, eso están en los 3 idiomas. Pero los otros, los que solo les interesa que los franceses se sientan orgullosos de su historia, si ustedes observan, solo está en francés. Una pregunta que he visto por allí. Por ahí había, sí. Bueno, yo quería preguntarle qué herramientas tendríamos los jóvenes ante el mundo que se nos presenta sin valores, y apenas haciendo referencia a la moral que dijo al final de la conferencia. ¿Qué herramientas tendríamos en la lucha contra eso? Porque ante una sociedad que las herramientas que tendríamos, como los medios de comunicación o de prensa, se nos niegan o hacen oídos sordos, ¿qué otras herramientas cree usted que podríamos aportar? Pues yo entendería que una buena formación, y una formación no con técnicas solo, sino humanística también. El problema es, yo no estoy convencido cuando se dice esa frase, y perdonen ustedes, como ven soy políticamente incorrecto y me atrevo a meterme con ustedes, cuando se dice el príncipe o quien sea, es la generación mejor formada de la historia de España. Es decir, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que ustedes no pertenecen a la generación mejor formada. Ustedes tienen destrezas y tienen técnicas, pero no creo que sean... O sea, nosotros leíamos más que ustedes a cualquier nivel, nosotros leíamos más filosofía, leíamos más historia, leíamos más... Ustedes saben mejor inglés y seguro que tienen mejor pronunciación que nosotros, no sé si francés, porque nosotros encima pertenecíamos a la cultura francesa, etc. Entonces yo creo que es una pena, y ustedes escriben fatal. Perdonen, ustedes escriben fatal, o sea que no saben escribir, y perdonen que me exprese así. Claro. Entonces yo creo que, claro, primero, no les han enseñado a escribir, y si no leen no pueden escribir bien, eso es clarísimo, solo se puede escribir bien si se lee mucho. Entonces yo creo que todo ese terreno tenían ustedes que darle una vuelta. Mire, los ingleses decían que, bueno, un inglés decía que los ingleses se habían hecho dueños del mundo con el latín y la gimnasia. Es decir, y entonces, ¿qué quiero decir con eso? Es decir, que lo importante en Inglaterra, por ejemplo, no es estudiar en ICADE o en el CEU, económicas y empresariales, que esto ahora está tan de moda, etcétera, sino lo importante allí es estudiar en Oxford. Y da lo mismo que si estudias latín y griego, porque saben ustedes, las clásicas en Oxford fueron y han sido muy importantes. De tal forma que los enfrentamientos a veces con la administración ha sido por ese tema, porque recortaban en esos temas. A Clinton le hicieron doctor en honoris causa, yo estuve en esa proclamación, por Oxford en latín, y la laudatio de Oxford fue en latín, hecha por un profesor amigo nuestro. Y entonces yo creo que ustedes no deben abandonar el terreno de las humanidades concebidas clásicamente y concebidas actualmente. Las humanidades actualmente pasan por el inglés, y pasan por la informática, y pasan por los números también. ¿Qué quiero decir con ello? Esa frase que en mi generación se decía, los hombres de letras, cuando decían, oye, tú cuenta, en la factura cuenta, y te digo, oye, yo no puedo contar porque soy de letra. Digo, pues, no puedes contar porque es una bestia. Digo, porque, o sea no saber sumar y restar, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que yo les animaría a leer mucho. Primero, para que no les engañen cualquier hechicero por ahí, cualquier flautista de Abelín, leer con una cierta dirección. Yo creo que tienen ustedes suertes porque la generación todavía que está vigente, y pienso en Agustín del Agua, etcétera, pues es una generación con mucha cultura, porque ha leído mucho, porque se ha enfrentado a determinados dilemas. Pertenecíamos a un mundo en el cual, diríamos, la lucha entre las ideologías teñidas o no de marxismo, etcétera, etcétera, pues, y frente a las otras, pues nos hacía leer también sus textos y sus libros. Entonces yo creo que yo os aconsejaría eso. Y luego, realmente, bueno, tú me puedes decir, bueno, garantícenos ustedes un puesto de trabajo. Es decir, eso es el drama que yo
Yo cuando me doctoré, el año, pues no sé, no quiero decir porque igual ya del siglo XVIII, y entonces ustedes me van a echar por ahí, pero entonces era bastante joven, etcétera, eso sí, y automáticamente tenía un puesto en la universidad. Yo fui profesor en la Autónoma, y entonces yo he doctorado más de 60 personas, y muchos de ellos pues no he conseguido que entren en una universidad, etcétera. Entonces yo creo que eso ha cambiado mucho dramáticamente para ustedes, y entonces habría que pensar un poco eso, y habría que hacerse valer un poco, no solo esas destrezas, como es el modelo inglés o ese modelo americano. Es decir, el modelo americano valora también, claro, y el taxista, y bueno, y probablemente tendrán que estar ustedes dispuestos a ser taxistas, pero taxistas ilustrados, claro, el problema es ese, es decir, que no automáticamente por estudiar económicas va usted a dirigir el BBVA o el Banco Santander, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que la cultura como acompañamiento, igual después las alubias las encontramos por otro lado, cosa que a mí tampoco me parece mal, ¿no? O sea que, bueno, consejos tengo y no sé, para mí no tengo, es decir, no, pero a mí sí, siempre me ha preocupado eso. Me ha preocupado porque he sido decano de una facultad de letras ya más privada. Entonces yo tenía que buscar alumnos también para mi facultad, y me tomó la molestia de seguir los currículos de mis alumnos. Y muchas veces los currículos de mis alumnos eran, los que más destacaban muchas veces eran los de que tienen una el inglés ha sido también la gran barrera para algunos, ¿no? Los que tenían una cierta carrera humanística, pero después triunfaban, por ejemplo, en la banca, o triunfaban en los medios de comunicación, en Telecinco, etcétera, etcétera. Gente que no pertenecía directamente a los medios, sino que tenía una carrera sólida, como podía ser el derecho o la historia, y después triunfaban en esos medios. Sé que no te he dado razones, pero bueno, lee más, tiene una cultura no de audiovisual, sino crítica frente al audiovisual. Es que fíjense, nosotros nos daban clase para no dejarnos llevar por el cine, y había Cineforum, en nuestra época había Cineforum, es decir, se estaba abriendo el cine y era un gran instrumento de cultura, pero había que educar a la gente en la asimilación del cine. Sí. Perdón. Se nos van ya, entonces vámonos, ¿no? Perdón, ¿no? No, yo le iba a hacer una pregunta, pero al final se me han terminado adelantando, así que yo creo que ya damos por terminada la ronda de preguntas. Y nada, me gustaría darle en nombre de yo mis quiero compañeros. decir una cosa, diga. antes de terminar, tengo que decir, os hará gracia, respecto a la juventud. Yo cuando tuve el libro Memoria de España, Historia de España, breve Historia de España, que fue un boom en el mercado español, etcétera. Entonces me invitaron en un programa que se llama ¿Y tú de qué vas? Esos programas, a mi entender, completamente artificiales, que contratan a chicos jóvenes, les dan un bocadillo de lomo y les dicen que hagan unas preguntas al señor entrevistado. Y entonces estaban haciendo programas de 2 en 2. Y entonces yo coincidí en el maquillaje con una persona que murió, muchos habéis podido leer cosas de él, que se llama Terence Simois, que era un escritor catalán, Terence Simois, y entonces me dice: ¡ay, Tate! Entiendo yo la pregunta que me han hecho, porque no la entendió. Dice, a él, que es catalán, se conoce que fue a su reunión, a su plató, una persona que tenía que ir al mío, y le preguntó: usted, yo digo, era un escritor catalán, ¿qué se siente? ¿Más vasco español o más español que vasco? Pregunta que no tiene sentido a un señor que es catalán. Y al verme a mí dijeron, este se ha ido al otro. Pero a lo que iba yo, hay un alumno que me dice, de los míos, que me dice, ¿y qué nos dice la historia a los jóvenes? Y yo les dije, pues mira, lamento mucho, pero los jóvenes en la historia no habéis existido. Los jóvenes habéis existido a partir que se crece la edad de la gente y se forman sectores, primera edad, segunda edad, porque antes un joven era rey a los 18 años, procreaba a los 19, y tal, a los 30 se moría, etcétera, etcétera. Claro, la edad media en España, el año 1800, bueno, quizá por la conflictividad, por las guerras, está en 40, en 30 y tantos años, con motivo de las guerras carlistas, etc. O sea que esta parte del segmento de los jóvenes es el gran mito, la juventud es el gran mito del siglo XX. El mundo obrero puede ser de finales del XIX, la nación, y ahora es la juventud, perdón. No, yo nada, yo lo único que le iba a decir era que para terminar me gustaría darle en nombre de
de todos mis compañeros y en el de la dirección. Muchas gracias por haber venido esta noche y bueno, y confiamos en volverle a tener con nosotros. Encantado. Y nada, y por eso pido un fuerte aplauso para la conferencia. Me ha gustado, sí. Muy bien, sí.